Luego de esta lamentable, ¿no? Lamentable suceso en la discoteca Jet Set y el derrumbe de su techo, y las más de 230 personas que han perdido la vida y las familias que han quedado entre huérfanas, desoladas, psicológicamente rotas, inhabilitadas muchos económicamente, pues se juega, y hay que decirlo así, lamentablemente, la vida sigue y se juega una partida de ajedrez entre las familias poderosas de República Dominicana. Porque, como bien sabemos, no solamente se trata de Antonio Espaillat. Muchos creen que Antonio Espaillat no es el real dueño de ese emporio que implica RCC Media. Por lo tanto, se ha presentado desde lo legal algo que implica una primera derrota del señor Antonio Espaillat. Implica una primera derrota. Y los medios tradicionales de comunicación lo han protegido. Lo han protegido ampliamente porque esto no sale en ellos, no sale en los principales medios. Y en lo que hemos visto algo, no se menciona el apellido más sonoro para proteger, para guardar las apariencias, porque, como bien saben, solo se leen los titulares. Muy poca gente lee el cuerpo de la noticia. Bueno, en redes sociales aparecen excepciones, ¿no? Los desencantados, los que están hartos de ser engañados, pues pueden tomarse su tiempo. Por ejemplo, la gente que ve La Quinta Pata, ¿verdad que sí? Yo estoy totalmente conteste y seguro de eso. Fíjate, Maracayo, a principios de semana se presentó una demanda muy importante, ¿no? Mira cómo dice la información. Es que cuidan, ¿eh? Los familiares de una empresaria que se constituyó en actor civil en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set solicitan a la Fiscalía del Distrito Nacional que pida prisión preventiva como medida de coerción. Sí. ¿Quién es esa empresaria? Ya, el cuento me lo sé entero. ¿Quién es esa empresaria? Pero para quien no se lo sabe, Maracayo. No, lo digo porque lo hablamos extensamente en mi canal. Ah, lo ves en tu canal extensamente. Pero adelante, me gustaría saber tu bueno, de eso. Bueno, como la demanda presentada en contra de Antonio Espaillat, su madre, su hermana y la empresa que gestiona o que es propietaria de la discoteca Jet Set fue demandada por 300 millones de pesos por la señora Cintia Mercedes Nadal Porro. Nadal Porro es un apellido de la clase alta en República Dominicana, de la clase media alta, que es sonoro. No es quizás de los más sonoros. Pero prende alerta. Pero cuando tú relacionas a la señora Cintia Mercedes Nadal Porro con su hija, ya entiendes de qué va el asunto y por qué se ha manejado como se ha manejado con tanta discreción. Ella presentó una demanda por 300 millones de pesos, no solamente contra Antonio Espaillat, su familia, ¿verdad? Y esa empresa que es la dueña de Jet Set, sino contra el Estado, contra el ayuntamiento, como debe ser, ¿no? La demanda tiene que ser a él, pero también tiene que ser al Estado por irresponsable y cómplice. Se reserva la demanda constituirse en actor civil, pero ella es la madre de una víctima mortal que era Catherine Marie Narri Nadal. Narri. Entonces, Narri, usted piensa en la poderosa familia Narri, que es discreta, pero no por discreta es menos poderosa. Ay, Dios. No. Dueña de Delta Comercial, ¿eh? Vamos a estar claros. Yo creo que esos son los Dupont de aquí, Edwin. Exactamente. Dueña de Delta Comercial. No por discreta, no sé, exactamente. Gente poderosa de primera línea de este país. Y cuando tú ves esa discreción, te vas remitiendo
a unas declaraciones que dio aquí en La Quinta Pata la semana pasada nuestro querido amigo el doctor Tomás Castro. Cuando él decía que, mira, a Antonio Espaillat no le va a pasar nada porque las familias que lo protegen van a hacer lo posible por lavar. No lo digo, no, esto no es literal, estoy hablando figurado, ¿no? Van a hacer lo posible y van a lavar los trapos sucios discretamente. Todo indica que la señora Cintia Mercedes Nadal Porro no cogió esa. Ella se salió de ahí. Se salió de esa narrativa, se salió de esa disposición, muy probablemente esa disposición que tomó la familia Narri o los caciques de la familia Narri. Ellas no. Yo perdí a mi hija. Y perdí a mi hija por un irresponsable. Perdí a mi hija por un Estado irresponsable. Y yo voy a demandar. Y eso es lo que está pasando. A pedir justicia. Claro. Y demandó por 300 millones de pesos. Con la reserva, ¿verdad?, de constituirse en actor civil. Entonces, de eso es que se trata. Con la discreción que tratan esta noticia, que no está en las primeras planas, no está en las primeras planas de Diario Libre, no está en las primeras planas de Listín Diario, no está en las primeras planas del Nuevo Diario, no está en la primera plana del periódico Hoy. No. Usted ve en medios alternativos el contenido, ve la demanda y va entendiendo y va armando el rompecabezas. Las familias poderosas y que tienen huevos en muchas canastas, están operando discrecionalmente con esto. Están lavando esa ropa sucia en la casa, gestionando con los familiares que están dolidos por la pérdida de su familiar, por la pérdida de su pariente, de su ser querido, en jet set. Espérate, no nos suicidemos. No. No perdamos la vida ahí. No, espérate. Vamos a actuar con más discreción. No. ¿Cómo tú vas a presentar una demanda? Pues la señora Cintia Mercedes Nadal Porro no cogió esa. Ella va a defender el legado de su hija. Va a defender la dignidad. Aquí no todos somos iguales, esto no se va a quedar así. No cojo cotorra de que sangre azul. Aquí hubo una negligencia mayúscula. Aquí hubo una irresponsabilidad mayúscula. Yo no me trago el cuento de explosión, no me trago el cuento de crimen organizado, nada de esa vaina. Aquí yo no me trago nada de eso. Mi hija perdió la vida ahí por irresponsables, incluyendo el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que no quieren como que suene mucho. Ayuntamiento del Distrito Nacional, Carolina Mejía también. Todos tienen que estar figurando ahí. El Estado que accionó por años a favor de Jet Set. Vamos, esa es la primera integrante de una familia poderosa que presenta demanda. Probablemente la señora Nadal Porro hasta contrató peritaje, Maracayo, privado, y acumuló evidencias suficientes que la lleva a la demanda. Probablemente no digo que es así, no digo que no fue así, pero cuando una familia poderosa en República Dominicana quiere hacer investigaciones, la hace por su parte, sin ningún tipo de problema, y la hace al margen de las autoridades, porque sabe bien cómo operan las autoridades en República Dominicana. ¿Cómo operan? Mira lo que pasó en Jet Set. Mira lo que pasa en todas las edificaciones en República Dominicana. Yo estuve cenando
en un lugar, me voy a reservar el nombre, y hablé con uno de los dueños y conversamos sobre el tema. Y él decía, no, mira, yo aquí duré mucho tiempo construyendo esto, nos esforzamos por hacer algo estructuralmente, que respete al visitante, al cliente, y hacerlo bien. Y lo hicimos por la ley. Y aquí solamente nos visitó el ayuntamiento por unos letreros, una cosa ahí, donde hay cuarto fácil. Y yo le pregunté, ¿pero te visitaron por el tema de inspección estructural? A mí nunca me he visitado por nada, más que por cuarto. Hay algunos inspectores de sanidad, de salud pública, y que son incógnitos, pero uno los lee, no son incógnitos nada, después tú te das cuenta. Eso es. De eso es que se trata, señores. O sea, es un Estado tan displicente, tan abusador, tan descuidado, tan escandalosamente descuidado, que depende del dueño del negocio la seguridad tuya. ¿Cómo va a ser esa maldita vaina? ¿En qué país que se respete depende de eso? Del dueño de cada lugar, que como él lo construyó. Hasta ahí hemos llegado. Bueno, la señora Celeste Nadal, Cintia Mercedes Nadal Porro, pues lo leyó muy bien, lo comprendió muy bien, mas no así la familia Narri. Al parecer la familia Narri no quiere que eso trascienda. La familia, yo diría más su padre, ¿no? José Antonio Narri. José Antonio Narri no quiere que eso trascienda, no quiere que eso trascienda, no lo quiere así. Bueno, se está comportando igual que Eduardo Estrella, por ejemplo. Exactamente. Que los poderosos de aquí, no va a seguir, los poderosos de aquí y los burócratas de aquí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que nos dijo el señor Roque Espallá. La clase pesa más que la sangre. Esta gente. También Roque Espallá nos dijo eso. La clase pesa más que la sangre. Es increíble. Sí, todos han acudido a eso, a protegerse. Ya, entonces el papel de la prensa en esto es vergonzante, porque yo decía, cuando leía la noticia, decía, este título está mal, o sea, esto lo hizo un pasante. No identificó la palabra clave que le diera valor a la noticia. Y la palabra clave, más allá de los 300 millones, era Narri. Claro. Madre, o sea, era Narri. Claro. Esa era la noticia. Claro, es como si doña Melba Grullón o doña Melba Viuda Grullón, segura Viuda Grullón, hubiera demandado. Claro. Y estamos hablando de Catherine Narri, hija de José Antonio Narri, una de las principales ejecutivas de Ferquido, por ejemplo. Ferquido. Y por eso yo te decía que uno hacía la comparación de los Narri con la familia Dupont. No solamente por el dinero que pueden tener los Dupont, sino por la influencia y por la diversificación de sus inversiones. Es decir, los Narri no solamente son dueños de Delta Comercial, que ya sabemos que son los que más facturan a la hora de vender automóviles aquí. Codueños de medios de comunicación también. Son dueños de medios de comunicación, pero son dueños de lo que dije, Ferquido. Señores, Ferquido es un asunto que tiene un asunto casi monopólico aquí, con ese asunto de los fertilizantes ganan muchísimo dinero con eso. Pero también tienen inversiones en farmacéutica, que hay una famosa cadena de farmacias que ellos son los dueños. Y estoy hablando de negocios que son punteros en la República Dominicana. Entonces, estamos ante un hombre que además, todo el que conoce su trayectoria más allá del empresario, que conoce su origen, ¿no? Un origen que tiene que ver mucho con la política y especialmente con los que están gobernando. Porque recuerden que José Antonio Narri viene del PRD. Yo decía, José Antonio Narri... ¿O candidato a senador? No, fue senador. Fue senador, sí. Senador de la capital. Yo decía, en ese periodo donde el PRD tenía control total... Fue senador 98-2002. En el gran periodo del PRD. ¿Verdad?
donde 98 2000. claro, donde salieron muchísimas cosas o sea, Nefastas, sí. y ponía el ejemplo de Aerodón, por ejemplo, ¿no? Donde estaba, donde era su colega, acompañante, el señor Abinader padre. O sea, tiene una trayectoria, pero que además en los 80 fue ministro de Industria y Comercio de Salvador Jorge Blanco, y además una gente de mucha confianza de Salvador Jorge Blanco. Se dice que era uno de los principales asesores de materia comercial. Y yo decía que, bueno, José Antonio Narri es un hombre que cuando le hacen entrevistas le dice, bueno, mira, mi fortuna no viene de la política, ¿eh? Y te muestra, ¿no? Su background de su padre hasta de su abuelo, libanés. Uh-huh. Libanés. Y claro, evidentemente eran hombres empresarios exitosos en tiempos de Trujillo. Y ya tú tienes que poner un asterisco ahí, ¿no? Porque yo como que los exitosos en tiempos de Trujillo tenían que tener cierta... Tener un manejo con el jefe. Certificación, ¿no? Claro, bien. No, hay que transarse y manejarse con el jefe. Bien. Había que. Ya. Pues bien, él dice, bueno, rico de cuna, señor José Antonio Narri, pero él superó la fortuna de su familia por 10 veces y la superó en los años 80. La superó casualmente cuando se metió al Estado. Y yo decía, y esto es una historia común dentro de la sociedad dominicana. Estos empresarios que le va bien, pero que su repunte astronómico se da casualmente cuando deciden meterse a la política y llegan al poder. Y los ejemplos sobran, ¿eh? Para no meternos en otro tema. Entonces, ahí tú te das cuenta de que este señor, José Antonio Narri, es muy influyente dentro de los gobiernos, pero eso es una dependencia en cierto punto hasta mutua, ¿no? Hasta mutua. Y cuando vemos este asunto aquí, lo leemos claro, nosotros lo leemos claro. Aquí, los negocios, los intereses económicos pesaron más que ese sentimiento de un padre que pierde una hija, loco, en esas circunstancias. Entonces, esta señora, que ya no es su esposa, pero esta señora es de su primera esposa, que es la madre de sus hijos que están más involucrados en las empresas, que ya él se casó con otra persona y los hijos los hijos son menores todavía, ¿no? Para que tú veas, los hombres los empresarios que cuenta la República Dominicana y los políticos con que contamos, cómo actúan en un asunto tan cercano de ellos, cómo actúan. Imagínate que están administrando nuestros fondos públicos. ¿Qué empatía van a tener con nosotros si no somos familia de ellos? Imagínate cómo ellos reaccionan ante una cosa tan cercana. Imagínate lo que nos queda a nosotros, que son estos tipos. Me gusta decir estos tipos porque sí, suena como, ¿verdad? Estos tipos. Hablo del sector empresarial, del sector político aquí. Imagínate lo que a la hora de ellos tomar decisiones que nos van a afectar a nosotros. ¿Van a tener empatía por nosotros? No, ninguna. Cuando vemos al ministro de Obras Públicas que pierde un hijo allí y al otro día lo que sale el asunto de lo operativo, o sea, man. No, y en ese caso, sería como raro, ¿no? Fallece su hijo que estaba casado con otra chica, la hija de Melba Segura, viuda Grullón, y se entierran a la hija por un lado y al joven por el otro. Plena edad media, compadre, edad media. Estamos ante cómo se comportaba la realeza. Claro, o sea, óyeme, bueno, la muerte los separó ahí.
Hasta que la muerte nos separe. ¿No? Sí, La muerte, loco. pero la muerte nos separó de forma muy fea. No, pero descríbelo eso, ¿no? Porque O sea, yo sé que mucha gente Melba no. Segura, viuda Grullón, ¿no? Esposa de el líder del emporio, digamos, Alejandro Grullón, del Banco Popular, pues enterró a su hija, que estaba casada con el hijo de Eduardo Estrella. Eduardo Estrella, por su lado, enterró a su hijo en Santiago. Dios mío. Y la señora, bueno, en la capital, su hija le enterró. O sea, dos esposos enterrados separados. Increíble eso. Por más que tú me digas, y yo he visto a muchos comunicadores justificando esa vaina. ¿Y cómo pueden Eso no, justificar eso no se entiende. No, y al final, ¿viste lo que hicieron Eso no se entiende. para relaciones públicas? Que una misa en conjunto. Una misa en conjunto y los enterraron separados. O sea, por favor. Por favor. O sea, eso te da a entender que no es lo mismo. Que Estrella está un escalón por debajo. O varios escalones por debajo. No, el burócrata, el operario de nosotros, no igual. Así es que uno lo entiende, lamentablemente es así. O sea, así que se interpreta. Vamos a dejarnos de, ¿verdad? Dejarnos de cosas. Y lo que tú dices. El tema es que las familias en República Dominicana más poderosas no pueden explicar su ascenso meteórico en ciertos periodos sin el poder. No lo pueden explicar. Estas familias que hoy son las más poderosas de este país y las que más riquezas exhiben, se repartieron, señores, el botín de Baninter, se lo repartieron, se repartieron las empresas, se lo repartieron todo, se quedaron todo y de una forma escandalosa y que toda la clase política lo sabe. Toda la clase política sabe eso. En el caso de Ferquido, bueno, Ferquido, imagino que no la pasó bien en los años de Danilo. Porque es que los danilistas fueron tan bárbaros, que cometieron el pecado de hacerse empresarios y empresarios poderosos que rivalizaron, por ejemplo, con Ferquido en el mercado de los fertilizantes químicos. El patrocinador de Manilo Zapete. Zapete trabajó ahí muchos años. Ah, que él trabajó en Ferquido. Tengo entendido que él trabajó ahí muchos años. Yo te digo porque cada vez que me llega a la mente Manilo Zapete me llega ese anuncio de Ferquido. Que era tengo entendido que él trabajó muchos años en Ferquido. Okay. No sé en qué área, no sé en qué área. Entonces, vamos. Claro que eso crea ronchas. Y yo no estoy diciendo que está bien, ¿no? Los periodistas son unos ladronazos. Pero, o sea, muchos de los periodistas, no voy a decir todo, muchos periodistas son unos ladronazos y se cometieron el pecado de hacerse empresarios. Rivalizando con ellos. Diciendo, pero los beneficios los recibo yo. Las exenciones son mías y tú te vas a meter en mi mercado a competir conmigo. Te me va a ir por arriba con el ajo, fertilizante, que si yo qué, que si yo cuánto, esto, aquello. Bueno. Al final del día, yo creo que queda esa elección. Doña Cintia Mercedes, Nadal Porro, no coge esa. Su hija necesita ser vindicada. 300 millones de pesos es la demanda. Yo no sé si doña Cintia Nadal Porro necesita 300 millones de pesos. Yo sé que no se trata de eso. No. En el caso de esa señora, que nunca pasó trabajo, que nunca ha pasado trabajo, no creo que se trate de eso. Es lo que hablábamos con el amigo Cirilo Guzmán. Es que al momento de tú recibir esa indemnización, ya no se trata del dinero. No. Es que tu familiar que perdió la vida ahí va a ser vindicado. Y si esto se da,
de forma histórica y el maldito Estado irresponsable, junto con el irresponsable dueño de Jet junto a la familia, por permitir esto, tienen que pagar. Pues miren, señores, no son 300 millones que vale. Eso vale mucho más de ahí. Es más, yo te decía antes de comenzar, pero parece que es el tope 300, porque hasta simbólico. Yo digo tope porque 300 millones, eso hasta simbólico para lo que debe sentir la señora Nadal Porro, para lo que debe sentir esa familia que perdieron a sus seres queridos, ¿no? Esas personas que hicieron su velatorio masivo, que no tenían el privilegio de tener un puerta del cielo, una vaina privada, como pasó en Jaina. Usaron un polideportivo, una cancha de baloncesto ahí, hacer un funeral masivo porque no había cuarto, no había más cuarto para eso. Y el olor a esos cuerpos descompuestos estaba ahí. Y no había eso, señores. Esa gente demanda y al momento de tener su cheque ahí, eso es lo que sienten, la vindicación de ese ser querido que perdieron. Pero a la familia poderosa no les interesa esa vaina. No. Vamos a mantener la forma. No hagamos ruido. No, espérate, esto no conviene a mis intereses. No. Y además, creo que lo que más indigna a la gente es la actitud del señor Antonio Espaillat, ¿no? Esa actitud que de primera él mismo actuó como sospechoso, ¿eh? Se escondió. Y un hombre que con tantos medios de comunicación que pudo desde un primer momento hacer acciones en favor de los familiares de la víctima. Por ejemplo, si este muchacho que se inventó de que había rescatado 12 personas allí, ya ese muchacho había recaudado $1,300. ¿Por qué? ¿Por qué había recaudado $1,300? El falso rescatista. Sí, porque la gente está dispuesta a ayudar, como el dominicano es tan solidario, exacto, está dispuesto a ayudar. Y este señor que maneja tantas cadenas de medios de comunicación y esa emisora tan influyente, ellos pudieron inmediatamente hacer una maratón para recolectar dinero, inmediatamente. En sus medios. No, ¿y qué hicieron? Nada. No solamente nada, sino que yo recuerdo cuando pongo la emisora que veo una psicóloga hablando, no, que hay que, ¿cómo tú puedes consolar a una víctima? Mira, lo más recomendable para tú consolar a una víctima es decirle esto y esto, y no, ¿por qué es esto? O sea, no hicieron nada, loco. Absolutamente. No hicieron nada por ayudar. Culpar a Dios. Ahí hay mucha gente que de sus personas, hasta vecinos, que llevaron comida a los rescatistas y, o sea, eso es una de las cosas que más ha indignado no solamente a los familiares que perdieron a sus seres queridos allí, sino que al país entero, loco. Definitivamente. La quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche la retransmisión. En el este del país, en la señal de Telecable Nacional Anyway. Y en Santiago, La Vega, Puerto Plata, el Cibao Central, las principales empresas de cable de la zona.